Bueno, creo que llegó el momento de iniciar nuestro webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. En nombre de Mariana, Diego, Joaquín y todo el equipo de la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa, nos sentimos muy entusiasmados de compartir con ustedes el primer webinar de la red. Entonces, iniciemos. Nuestro webinar se llama Plataformas Tecnológicas de Ciencia Participativa, una mirada desde Latinoamérica. Queremos contarles para todos que esta es digamos que compartirles reflexiones, experiencias que tienen nuestros panelistas sobre el manejo de algunas de las plataformas de ciencia ciudadana que ellos han participado en su creación y que ya vamos a discutir más adelante a qué nos referimos con eso. Entonces, algunas prácticas sugeridas. Recuerden que ustedes tienen aquí en la sección de participantes, tienen algunas opciones que son reacciones, por ejemplo, un sí, un no, un ir más rápido o ir más despacio, y si despliegan esta ventanita que están viendo aquí marcada con rojo, tienen otras opciones, incluso como de tuve que salir a hacer un break. Si quieren usar esto, bienvenidos, tienen disponible ese chat para conversar y también los invitamos a que lo utilicen para compartir sus preguntas, sus comentarios o interactuar con los otros participantes. Esto rápidamente en lo que tiene que ver con la plataforma que estamos utilizando. Para todos estamos grabando la sesión porque la intención es que este webinar esté disponible en el canal de YouTube de la RICAP, así que por favor, si alguien tiene, digamos, restricciones en términos de que en algún momento su imagen se vea, les agradecemos cerrar su cámara para que esto no suceda. Creo que esos eran los últimos avisos que necesitaba hacer antes de pasar a lo siguiente. La agenda para el webinar. Vamos a hacer una corta introducción de la RICAP e iniciamos con el contexto de a qué nos referimos con plataformas tecnológicas de ciencia participativa. Vamos a abordar 3 preguntas claves con nuestros panelistas, que son la contribución de las plataformas tecnológicas a la ciencia participativa en la región, los principales desafíos y el rol clave que juega la sociedad en la evolución de estas tecnologías. Para esto tenemos 90 minutos, es decir que en hora y media estaríamos finalizando el webinar. Vamos a tener una pequeña pausa durante el desarrollo del webinar. Entonces, muy corto, la RICAP es una iniciativa naciente, somos una red que formalmente inicia sus actividades el año pasado y que lleva más de 2-3 años, diferentes personas incentivando la conexión entre personas, iniciativas, organizaciones que trabajan en ciencia participativa ciudadana en la región iberoamericana. Nos consideramos un movimiento en progreso que está fuertemente conectado con el movimiento de la ciencia abierta. Los invitamos a sumarse a nuestra comunidad, ya sea a través del foro y demás. Toda la información para saber cómo sumarse a la red se encuentra disponible en la página web de cienciaparticipativa.net. Y también los invitamos a sumarse a nuestras redes de Twitter, Facebook, a seguirnos en nuestro nuevo canal de YouTube, donde estará este primer webinar, y sobre todo a participar en el foro. El foro está abierto para que cualquier persona que quiera comentar o abrir discusiones sobre temas de ciencia participativa se sume. Bienvenidos a hacerlo. Tenemos disponible un correo electrónico y nuestros canales también, por supuesto, están en la página web donde los pueden encontrar para comunicarse. Ahora sí, antes de iniciar o para iniciar este webinar, vamos a hacer una breve presentación de nuestros invitados. La primera, Mariana Varese. Mariana es directora de Paisajes Amazónicos de WCS, coordina también la Red de Ciencia Ciudadana para la Amazonía, junto con el Laboratorio de Ornitología de Cornell, son creadores de la app o de la aplicación tecnológica ICTIO, una plataforma de ciencia ciudadana para monitorear la migración de peces en el Amazonas. Mariana actualmente le interesan los temas de ciencia ciudadana, conocimiento abierto y colaborativo, conservación y desarrollo sostenible y el uso efectivo de información en la toma de decisiones. Tienen disponible su Twitter si están interesados en seguir. Joaquín Cochero es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Argentina, dirige el proyecto APEAR, también una plataforma de ciencia ciudadana para el mapeo de ecosistemas de agua dulce, y participa en otros 2 proyectos de ciencia ciudadana, que es Cazamosquitos y GeoBIM, relacionados con salud y vectores de enfermedades. Y por último, Diego Torres. Diego es investigador del LIFIA en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, trabaja en temas de web social, web semántica, sistemas de recomendación y ciencia abierta y ciudadano,
y ciudadana, perdón, y dirige la iniciativa de Scientópolis, que me imagino para los participantes argentinos es bien conocida en el mundo de la ciencia ciudadana y la ciencia abierta. Ok. Entonces, antes de iniciar con nuestra breve introducción sobre plataformas tecnológicas de ciencia participativa, los invitamos a responder una breve encuesta. Les toma un minuto. Por favor, los que estén interesados, voten. Y si alguien me puede confirmar que está viendo la encuesta en este momento, le agradezco. ¿La ven? Yo sí. Sí, se ve. Súper, gracias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su relación con las plataformas tecnológicas de ciencia participativa? Pueden elegir varias si es que se identifican con varias de las afirmaciones. Genial, ya llevamos 4 de 46 respuestas. 6 va subiendo. Y esto se mantiene. Bueno, muy bien. Gracias a todos. 18 respuestas. Esperemos un poco más. A ver cómo nos da este balance. Bueno, va punteando, no, todo esto está como balanceado. Tenemos diversidad de participantes en este grupo del webinar, que es muy interesante. Ok, creo que hasta ahí llegamos. Bien, gracias a todos. Entonces, resultados. El 35% de los participantes son usuarios activos de plataformas de ciencia ciudadana ampliamente conocidas como Naturalista, eBird, Apearity u otras. Bueno, un 4% de los que están acá han trabajado con temas de ciencia participativa, pero no usaban este tipo de plataformas. Casi en la misma proporción han trabajado en temas de ciencia participativa y utilizan estas plataformas, es decir, que pueden compartirnos parte de sus experiencias también durante esta conversación que vamos a tener. Y muy interesante, casi el 40% de las personas que están aquí consideran que la ciencia participativa y sus plataformas tecnológicas son un tema nuevo y que quieren saber o que están interesados en aprender más. Bueno, y un par de personas que dicen ninguna de las anteriores me encaja. Listo. Estaban viendo, lo siento, creí que estaban viendo los resultados, pero creo que ahora sí ya los están viendo. ¿Sí? Ahora sí. Perdón. Bueno, esos eran los resultados, entonces, interesante porque tenemos un grupo diverso, eso quiere decir que también la conversación que se puede dar en el chat es bastante variada. Listo. Entonces voy a parar la encuesta y seguimos. ¿Qué son las plataformas tecnológicas de ciencia participativa? Nosotros básicamente utilizamos esta expresión para denominar o crear una sombrilla de herramientas digitales y dispositivos tecnológicos. Cuando hablamos de dispositivos tecnológicos nos estamos refiriendo especialmente a dispositivos do it yourself, que están cada vez más utilizados en los ámbitos de la ciencia participativa, que soportan la recolección, almacenamiento, procesamiento, transferencia y publicación de datos, información y conocimiento de las actividades de ciencia participativa. Entonces, bajo esto, esto es solamente para mencionar que efectivamente hay un gran rango de plataformas tecnológicas que en las últimas 2 décadas se han venido posesionando y que han permitido la expansión del ejercicio de la ciencia participativa a nivel global. Sabemos que 2 de las plataformas más conocidas a nivel global son iNaturalist, con sus correspondientes redes, especialmente, por ejemplo, en la región de Latinoamérica, en México, en Colombia, en Argentina y en otros países de la región que han hecho una adaptación y han creado una red local a partir de estas plataformas. eBird, que al igual tiene una red global fuertemente instalada en Latinoamérica también. Pero a su vez, como hay plataformas globales que han sido adaptadas a nivel local, hay una emergencia de plataformas en Latinoamérica muy grande, entre ellas plataformas, por ejemplo, para monitoreo de calidad del aire como Canario, que es una plataforma colombiana, APEAR, que es la que coordina Joaquín, ICTIO para PSR, Cósfera, en diversidad de temas. Monitoreo de fauna atropellada, monitoreo de biodiversidad, monitoreo de variables de salud ambiental. Tenemos una diversidad y sabemos que en la región ya hay un fuerte desarrollo tecnológico en términos de plataformas. Sin embargo, no tenemos aún un inventario sobre eso y es un tema por investigar. Los invito a que quienes han trabajado en este tema nos compartan en el chat qué plataformas de ciencia participativa conocen y vamos entablando así como una conversación sobre eso.
Aprovecho para ir dando una mirada en el chat y veo que nos saludan desde La Plata, Buenos Aires. Seguimos teniendo mucho público argentino, qué bien. Listo. Cuando nos propusimos hacer este webinar, éramos conscientes que estas son algunas de las preguntas que nos hacemos y que aún están sin resolver y que invitamos a la comunidad de la red iberoamericana y que los invitamos a ustedes a trabajar conjuntamente con nosotros para poder en determinado tiempo responderlas. No tenemos un inventario de plataformas tecnológicas que se estén utilizando en la región. Sabemos, por supuesto, cuáles son las plataformas, como lo mencionamos anteriormente, que están siendo más utilizadas en términos de biodiversidad, ¿sí? Para monitoreo de biodiversidad, por la facilidad, la robustez tecnológica que tienen. Pero sabemos que también hay muchas necesidades locales y también retos de la gobernanza de estas plataformas tecnológicas que están por resolver y que hacen que se creen desarrollos locales que también son muy importantes. Así que hay unas conversaciones importantes por tener y es cuáles son los avances y retos que existen con las adaptaciones de estas plataformas globales, y qué está pasando con las plataformas locales en términos de sostenibilidad, desarrollo y desarrollo tecnológico. Les dejamos estas preguntas abiertas y que van a ser abordadas por nuestros panelistas más adelante, así que yo ya no me tomo más tiempo. Con lo último que quería cerrar en esta introducción es que una de las definiciones que se están posicionando fuertemente a nivel global con el término de plataformas de ciencia ciudadana es desde la visión europea el término observatorio ciudadano. Observatorio ciudadano en español no es un término nuevo en la región para nosotros, hay digamos que investigación importante desde México y otros países sobre este término, pero está vinculada fuertemente a otras áreas, no exclusivamente a la ciencia ciudadana. En Europa sí se está desarrollando mucha literatura de investigación y posicionando este tema, es decir, que lo que nosotros llamamos plataformas de ciencia participativa, allá se consideran hoy en día observatorios ciudadanos, los definen como sistemas de información y vigilancia ambiental comunitaria que invitan a las personas a compartir observaciones, típicamente a través de móvil o web. Y una de las definiciones que más se utiliza en este momento es un proyecto que mapea la existencia de plataformas tecnológicas europeas de ciencia ciudadana que se llama WeObserve y que establecen que básicamente como 4 puntos que definen este tipo de plataformas, que es la participación de los ciudadanos, el flujo bidireccional de datos e información, la mejora de los sistemas de observación de la Tierra y el uso de modernas tecnologías móviles y web. Para cerrar y abrir solamente ya la discusión con nuestros panelistas, hay una definición que nos pareció interesante y es que los observatorios ciudadanos son un método, un entorno y una infraestructura, ¿cierto? De apoyo a un ecosistema de información para las comunidades y los ciudadanos, así como para los operadores de emergencias y los responsables políticos en el debate, la vigilancia y la intervención en situaciones, lugares y eventos. Y resaltamos un poco este tema de que se considera un método, un entorno y una infraestructura. Esto lo vamos a ver más adelante. Listo. Hasta aquí era una breve introducción. Ahora sí doy paso a los panelistas que nos van a empezar a compartir sus reflexiones sobre las 3 preguntas que propusimos para el webinar. Entonces, la primera pregunta es, desde su experiencia, ¿cuál ha sido la contribución de las plataformas tecnológicas a la ciencia participativa en la región? Así que invito, ¿quién quiere iniciar? Mariana, Joaquín o Diego. Ahora sí, a conversar sobre el tema. Listo. Estaba silenciado. Todos dieron un paso para atrás, me parece. Bueno, bueno, muchas gracias, Karen, y muchas gracias a todos quienes se han conectado para poder escucharnos. Yo lo que, digamos, lo que pensé, lo pensé como desde una mirada desde casa, desde mi ombligo, hacia la región, ¿no? Sobre ver qué cuestiones pueden haber allí. Entonces, por ahí, no sé si son contribuciones, pero por ahí son esfuerzos, ¿no? Esfuerzos para poder, para poder dar un marco de trabajo un poco más amplio a lo que tiene que ver con las plataformas tecnológicas, o a los observatorios en general. Bueno, en principio, digamos, desde lo que estamos trabajando nosotros, en los ejes a los que miramos, digamos, no sé, necesariamente son
cosas en las que nosotros podemos aportar soluciones inmediatas, sino más que bien preguntas. Lo podemos separar en principio en tres ejes, ¿no? En lo que tienen que ver con tecnologías en la colaboración y distribución de actividades. Yo vengo de un centro, trabajo en un centro LIFIA de la Universidad Nacional de La Plata, donde con un grupo de investigadores trabajamos desde el punto de vista de la ciencia de la computación, cómo abordar algunos de estos temas. Entonces, por eso la tecnología y la colaboración son algunas de las cosas que estudiamos, ¿no? Sobre cómo se pueden hacer a partir de desarrollos informáticos mejoras en la participación colectiva y particularmente en cómo implica eso dentro de la ciencia participativa. Por otro lado, también otro de los puntos que nos parece interesante es pensar técnicas de ludificación. Eso es pensar otras formas de poder hacer la práctica de la ciencia participativa a través de un ambiente más distendido, a través de juegos, a pensar el arte con la ciencia y esa combinación, cómo puede darse. Y después otro punto que nos parece muy interesante en el que trabajamos es en adaptar actividades de acuerdo a cada una de las personas a cada uno de los participantes en estos proyectos. Digamos, algo que tiene de rico los proyectos de participación en ciencia o ciencia participativa es la diversidad cultural que hay y que cada persona tiene su bagaje, sus gustos, sus habilidades y poder adaptar las actividades específicas que pueda haber desde un marco tecnológico, porque es el nuestro, adaptarlas de la mejor manera para cada una de las personas. Esto es de un punto de vista relacionado al centro de investigación en computación. Ahora me voy a abrir un poquito más y me puse a pensar en Argentina, que es lo que estamos pensando. Bueno, hay una variedad de propuestas, me parece que las que va a contar Joaquín son una de las más importantes como proyectos de ciencia participativa que hay, pero a su vez empezamos a conectarnos entre personas que trabajamos en ciencia participativa y en ciencia abierta, y entonces, digamos, como propuestas para destacar, me parece importante remarcar el Congreso Argentino de Ciencia Abierta y Ciudadana, que es un espacio en el que al menos en 2 ediciones nos pudimos empezar a vincular, a presentar sobre qué es la ciencia participativa, qué es la ciencia abierta, y de a poco empezar a hacer más profunda la discusión sobre cómo hacer mejor ciencia participativa, cómo hacer mejor ciencia abierta, sobre qué familias aparecen dentro de ese gran colectivo. Y esto está en consonancia con otras actividades en el que desarrollamos durante los últimos 2 años casi, en conjunto con el Centro CENIT y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, particularmente ahí acompañados por Guillermina Donofrio, en una serie de talleres y seminarios donde discutimos sobre ciencia abierta y sobre ciencia participativa. Digamos, no es necesariamente tecnológico, pero es un marco de un colectivo en el que de alguna manera estamos pensando y discutiendo prácticas, tecnologías y metodologías relacionadas a lo que tiene que ver con la ciencia participativa. Después un poquito más amplio, por ahí a nivel regional o de Latinoamérica, empieza a aparecer RICAP, ¿no? Que es como una red, la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa, donde empezamos a vincularnos y a trabajar con grupos y personas, instituciones de toda América Latina, y me parece que ahí empieza a abrirse, o por lo menos para mí fue un descubrimiento muy interesante sobre la diversidad cultural y puntos de vista y o formas de hacer la ciencia participativa en los diferentes países de la región, incluyendo las tecnologías, ¿no? Y relacionado con RICAP para la ciencia participativa en América Latina, con esto ya termino, me parece que está bueno vincularlo con otros movimientos de apertura en la ciencia que tienen que ver con la producción de hardware abierto científico, ¿no? Y tenemos GOSH como una de las grandes comunidades del mundo y REGOSH, el capítulo de América Latina. Muchas gracias. Uy, gracias, Diego. Creo que hay muchos puntos ahora para nuestra discusión. Mariana, ¿te parece bien si sigues? Claro. Hola, buenos días y buenas tardes con todas y todos y todes.
Yo les cuento, les voy a contar un poco desde la mirada de la Amazonía, de los países de la cuenca amazónica. Y desde una experiencia que nace de objetivos de conservación y gestión sostenible de territorios y paisajes en la Amazonía. Entonces son fundamentalmente espacios un poco más rurales. Esquizofrénicamente vinculados con una mirada hacia la Amazonía como un todo. El bosque tropical continuo más grande del mundo, el ecosistema de agua dulce más grande y diverso del mundo. Entonces, cuando los miras desde el espacio y a nivel global, es una sola cosa, pero cuando estamos en terreno, son muchos esfuerzos locales muy aislados y separados entre sí. Entonces, la experiencia y la red que coordino, Ciencia Ciudadana para la Amazonía, busca conectar estos dos espacios tan diferentes en una manera constructiva. Entonces, lo que he observado en términos del movimiento de conservación en Amazonía es que desde hace unos más o menos 10 años, tal vez un poco más, redes y plataformas de organizaciones se crearon sobre todo para analizar y difundir información sobre cambio de cobertura y uso de la tierra, sobre deforestación en la Amazonía. Y tenías organizaciones y académicos haciendo análisis de información de sensoramiento remoto y poniéndola a disposición del público, haciéndola abierta. Aquí no hay participación ciudadana excepto en el consumo, pero ese creo que fue un hito muy importante en términos de acercar estos análisis y esta información que parecía ser muy oscura, muy lejana, a la ciudadanía. Entonces hoy en día, por ejemplo, todos estamos alertas a los fuegos en la Amazonía, o todos podemos ver nuevas áreas de deforestación que están siendo abiertas en tiempo real. Y esto ha sido muy importante para catalizar acción e incidencia ciudadana también sobre las políticas de los gobiernos amazónicos. Y también ha sido muy importante para informar la gestión, decisiones de gestión muy concretas en terreno por comunidades indígenas o campesinas, territorios indígenas, áreas protegidas en la Amazonía. Entonces todavía no estamos hablando de ciencia participativa en el sentido de generar conocimiento desde la ciudadanía, pero sí hay un consumo y un uso muy activo de esta información. Y también creo que rompe el mito de que es algo muy lejano, muy difícil, yo no entiendo, yo no sé. Entonces creo que eso también ha sido muy importante en términos de romper barreras. Las redes de RAISC, MapBioma, Map con 2 As, son plataformas que ahorita ustedes las pueden buscar y encontrar y ver un poco el tipo de información que generan. El otro extremo en la Amazonía es el de experiencias locales muy exitosas en gestión y monitoreo comunitario de recursos naturales como caza, pesca, frutos de palma, hojas de palma y otros, y también de territorios en la Amazonía. Y esto, una gestión efectiva de recursos y territorios requiere conocer y monitorear el estado de estos territorios y de estos recursos, las tasas de extracción y otra serie de variables alrededor de estos esfuerzos. Las amenazas hacia estos recursos, por ejemplo. Y esto se ha venido haciendo también ya desde hace muchos años, cada vez mejor, cada vez con adaptando y adecuando las herramientas, usando los resultados para las tomas de decisiones, en muchos lugares en la Amazonía, en muchos temas. En Brasil, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, es realmente impresionante el avance que ha habido en este sentido. Tecnología, papel, lápiz, cuaderno, Excel. Incluso yo creo que ahí también quiero llamar la atención sobre el hecho de que es una posición militante incluso de la gente que trabaja ahí, que al inicio
no trabajes con nada electrónico, sino que hagas el conteo de los peces observados en el lago, cuando haces el censo, sea con palotes, ¿cómo le llaman? Papelógrafos, papelotes. Y hacen con palotes o piedritas o frijolitos, todo muy manual, todo muy kinestético. Y de esa manera, la gente en las comunidades que tiene un conocimiento propio, pero no tradicional científico, si quieren, pone en números toda esta información y les permite negociar frente a las autoridades los permisos de pesca, los permisos de caza, el reconocimiento del territorio, demandas en contra de invasiones a los territorios. Entonces, otra vez, sin una plataforma tecnológica, electrónica, de manera muy local, sí existen estas experiencias que son plataformas, si quieres, de personas organizándose para esto. Entonces, uy, lo siento. muteen a Daniel que me distrae. Ya, lo siento. No, perdón. Es que estoy muteándolo, pero por alguna razón ya. Lo siento. Perdón, yo estoy lentejita hoy día, así que ténganme paciencia. Entonces, el términos del impacto de estas iniciativas a nivel local ha sido muy importante, en términos de generación, uso, divulgación de conocimiento para la gestión y la conservación de territorios y recursos. Sin embargo, son iniciativas muy aisladas, muy difíciles de escalar, muy difíciles de replicar. No se puede, es diferente. No tenemos la tecnología. Y aquí es donde plataformas o tecnologías más electrónicas y el uso de aplicativos, el uso del internet, el uso de herramientas en línea, es donde entra a ayudar. Y justamente con la Red de Ciencia Ciudadana para la Amazonía y específicamente ICTIO, que es lo que vamos a conversar hoy, hemos tratado de abordar los desafíos de escalar esas experiencias locales y conectarlas con esfuerzos de mayor escala, como el que les comentaba al inicio. Entonces somos más de 20 organizaciones de 7 países que trabajamos para conectar gente y organizaciones y juntos recolectar y compartir información. En el caso de ICTIO y los inicios de la red, nos enfocamos en las migraciones de los peces amazónicos y cuáles son los factores ambientales que influyen sobre ellas. Entender esto es bien importante porque los peces amazónicos dan cuenta de la conectividad del ecosistema a escala de la cuenca entera, son ambientalmente importantes, pero también son críticos para la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, el empleo de los pueblos amazónicos. Entonces, en el caso de ICTIO, que es una plataforma que desarrollamos con el Laboratorio de Ornitología de Cornell, combinamos un aplicativo y una plataforma en línea que te permite subir los datos que tú has colectado, como sea que hayas querido y quieras colectar. Y esto permite la inclusión de varios proyectos que no están listos, no quieren, no priorizan, no les sirve utilizar el aplicativo. Y también permite el uso del aplicativo para facilitarle, en algunos casos, a la gente que quiere el monitoreo pesquero, y en otros casos, que ha sido no intencional, pero ha resultado ser muy importante, involucrar a poblaciones, a gente de escuelas o de ciudades, a conocer más sobre los peces y a ayudar a su monitoreo. Y con estos datos, y con ayuda de organizaciones locales, o ONGs de conservación, de manejo pesquero locales, dispersas en toda la cuenca, y universidades y centros de investigación, se analizan los datos y la idea es que después de una curaduría y una interpretación básica de los datos, se pueda, quien sea que quiera usarlos, pueda usarlos para contestar las preguntas relevantes en sus territorios. Entonces, esperamos que con este modelo se pueda, y eso es la contribución que quería mencionar, en un espacio tan vasto, tan rural, tan poco conectado como la Amazonía,
esperamos que permitan conectar estos esfuerzos, agregar esta información que es necesario que sea agregada a escala de la cuenca, porque si no, no puedes entender qué pasa con las especies migratorias. El manejo local pesquero no es suficiente para conservar especies migratorias. Y e incidir sobre decisiones de gestión y de política sobre recursos pesqueros, humedales y en general estas poblaciones. Entonces, un tercer efecto que esperamos que tener con la red es el de, al subir la escala de acción, que la voz y el poder de las poblaciones locales, que son los que realmente gestionan los recursos y los territorios en la Amazonía, no se vaya diluyendo. Entonces esperamos contrarrestar un poco esa tendencia. ¿Cómo voy de tiempo, Karen? ¿Ya volé? Un poco, Mariana, pero no te preocupes que estamos bien de tiempos, o sea, estamos bien de Ya. tiempo. Yo tenía una cosita más, o sea, saliendo de Ciencia Ciudadana, era que lo que he observado es que, como dijo Karen, iNaturalist y BERT siguen siendo como las plataformas más vastamente usadas en la región, y cada una tiene como un nicho diferente, ¿no? Lo que he observado es que iNaturalist, con los retos Ciudad Naturaleza y los BioBlitz, tienen mucho impacto a nivel de educación y acercamiento del público a la naturaleza, y obviamente más relevante en espacios más urbanos, ¿no? Y BERT, en cambio, también muy usado en muchas organizaciones vinculadas a la red de eBird, pero muy de especialistas, ¿no? De ornitólogos o de pajareros. Es un público más especializado, pero muy militante. Hay algunas otras experiencias interesantes, pero todavía son muy locales, que se parecen más a la definición de observatorio que en Europa están empezando a discutir, que es, por ejemplo, comunidades indígenas del río Napo, en el norte de Perú, utilizan un aplicativo parecido al Locus, que baja las imágenes satélites y con eso mapean sus recorridos por los linderos de su territorio y registran deforestación, tala, amenazas al territorio. Pero no está conectado con nada ni difundido con nada. Entonces creo que ese es el gran desafío en la Amazonía, encontrar formas de conectar estas iniciativas locales. Ahora sí. Gracias, Mariana. Creo que voy a tratar de condensar antes de que pasemos a Joaquín. Teníamos una pregunta que era cuáles eran o cuáles consideran desde su experiencia la principal contribución de estas plataformas tecnológicas a la ciencia participativa en la región. Diego mencionó muy interesante, por ejemplo, en ejercicios prácticos en términos de innovación y ludificación, el reto, digamos, la adaptación de estas plataformas y los ejercicios que se han hecho a nivel regional para adaptarla a los usuarios. Mariana ha mencionado el tema de conectar gente y organizaciones como herramientas o plataformas claves para el monitoreo de amenazas en el Amazonas, que sabemos, por supuesto, es una prioridad y uno de los retos más grandes a nivel regional y global. Ha sido también, se han convertido en, digamos, instrumentos para generar encuentros regionales y locales como el Congreso de Ciencia Abierta y Ciudadana que mencionó Diego. Y quisiera con este breve resumen, si tú tuvieras, Mariana, que en una frase decir cuál ha sido la principal contribución que en este momento ICTIO como plataforma y como ejercicio de ciencia ciudadana dentro de la red de ciencia ciudadana para la Amazonía ha generado hasta hoy, ¿cuál podría ser? ¿Cuál consideras que podría ser? Creo que ha sido justamente el de conectar estas realidades y esfuerzos locales. No solo a nivel de pescadores, por ejemplo, que para muchos para unos ya sabían, otros no tenían idea que los peces que pescan viajan desde los Andes hasta el Atlántico y regresan. Pero las mismas organizaciones, que digamos el Internet no es un problema, también trabajaban de manera muy aislada. Y creo que ese ha sido el conseguir escala, conseguir escala. Conseguir escala. Gracias, Mariana. Joaquín. Estás muteado.
No, estás muteado todavía. Sigues muteado, Joaquín, todavía. No te escuchamos, Joaco. Algo pasa y Joaquín no se puede desmutear. Está, ahora sí. Me había muteado, me decía que me había muteado el hospedador, que no sé quién habrá tenido la culpa, y no me dejaba hablar. Disculpen. Gracias, Karen, por la introducción y gracias a todos y a todas las que están tomándose un ratito para escuchar estas discusiones. Bueno, súper interesante lo que hablaba Mariana, un poco también reforzar los puntos, que era una de las cuestiones que quería hablar, que era la importancia de este tema de las escalas, ¿no? Bueno, básicamente, lo que es la contribución de las plataformas tecnológicas al desarrollo de la ciencia participativa, que es más apuntando a la pregunta, por lo menos en mis experiencias es vital y es central a los proyectos que manejo. Eso tiene sus pros y sus contras, que a veces son demasiado tecnológicamente centrados y puede tener sus desventajas, pero digamos que han permitido hacer cosas que antes no lográbamos hacer de manera sencilla o que nos costaba o era caro o involucraba muchos recursos, por lo cual lo que ha sido la generación de este tipo de plataformas realmente ha sido un salto en calidad y en participación y en involucramiento con las comunidades que antes no lográbamos tener. Pero algo que me interesó mucho de lo que decía recién Mariana, estoy totalmente de acuerdo, es el tema de las escalas. Y esto es algo que sufrimos, o que sufrí personalmente, sufro en nuestros proyectos que estamos manejando, que proyectos grandes, como bien mencionaste, como pueden ser eBird o eNaturalist, que aquí se llama Argentinat, una plataforma, tienen una llegada mucho más amplia y tienen un público, como vos bien decías, nichos distintos, ¿no? De gente que trabaja en estas temáticas, y tienen un alcance, pero a veces al ser tan abarcativos, ciertas cosas o ciertos objetivos son más difíciles de complementar. Por ejemplo, uno de los proyectos que, como dijo Karen, participo se llama GeoBin y es para el monitoreo de unos insectos. En Argentina les decimos vinchucas, no recuerdo cómo le dicen en el resto de Latinoamérica. En lenguaje de biólogos son triatominos, ¿sí? Triatoma infestans es una especie de insecto que transmite una enfermedad muy conocida que se llama la enfermedad de Chagas. Lo que realizamos con esta plataforma, con GeoBin, es lograr involucrar a la gente que está expuesta a estos insectos en el monitoreo del vector. Que si lo miramos en perspectiva, tal vez es algo que tranquilamente podemos hacer con eNaturalist. Cualquier persona puede mandar un registro a través de eNaturalist y alguien le va a decir del otro lado del mundo si eso es efectivamente uno de estos vectores de las enfermedades. Pero por algún motivo, Chinche en Perú, gracias Marian. Por algún motivo, el proyecto de eNaturalist es tan abarcativo que si nosotros miramos, basta entrar a la página de Argentinat y ver cuántos registros hay para este insecto en Argentina y vamos a ver que tal vez hay unos 100, 200 como sumo, como mucho, registros de estos insectos. Pero al hacer una plataforma específica para hacer el monitoreo del vector y hacer un proyecto asociado a eso, como lo es GeoBin, tiene otra llegada, tenemos otro nivel de registros, tenemos otro nivel de involucramiento. O sea que a veces este tema de las plataformas es como vos decías, Mariana, tiene un tema de escalas. Y también es cierto que la tecnología que nosotros proponemos a escalas locales, a veces a trabajar en campo, en territorios donde hay muchas limitaciones tecnológicas, no tienen la efectividad que buscamos, entonces tal vez ahí el rol de la plataforma no es tan centrado en el objeto de estudio, sino que es, como vos bien decís, a conectar propuestas. Y eso es algo que sí se logra muy bien con las plataformas masivas, incluso no solo con plataformas, sino también con este tipo de iniciativas como es la RICAP. Es esa otra escala, es conectar
conectar experiencias y conectar proyectos y conectar propuestas, que me parece que es un poco la virtud que no podríamos tener si no fuera a través de plataformas tecnológicas más amplias. Perdón. Sí. No, quería, digamos que un poco hacer la misma pregunta que le hacía Mariana sobre, desde tu experiencia en Geobin, en Apear, ¿cierto? En estas plataformas, ¿cuáles consideras tú que ha sido ese aporte clave que podrías resumir en una frase sobre, digamos que lo que han transcurrido hasta este momento? Una frase me va a costar, pero hablo tanto como Mariana como Diego. Pero nada, el aporte en nuestros proyectos es vital. La plataforma es el centro del proyecto, es la manera con la que involucramos a la gente a que participe, es la manera con la que mantenemos el contacto y mantenemos la continuidad de los proyectos, porque la plataforma en sí no es algo estático, sino que va cambiando. Es la manera también que podemos involucrar la parte educativa de estas temáticas que a nosotros nos parecen importantes. Y sobre todo, algo que tal vez, no sé si lo mencionó Diego en el principio, que también nos permiten identificar tal vez algunos problemas o algunas situaciones que nosotros cuando generamos la plataforma originalmente no teníamos identificada. Y esto lo hacemos con el feedback constante de la gente, a través de foros, a través de encuestas, cuando vamos a campo, a territorio, cuando trabajamos en escuelas, que es la identificación de los problemas o los problemas o de las situaciones locales, es algo que tal vez cuando arrancamos con el proyecto no las teníamos consideradas, y cuando vemos la evolución y cuando vemos cómo va cambiando el aporte ciudadano o la participación ciudadana, también los vamos incorporando o los tratamos de incorporar en los proyectos. Como ves, una frase muy larga, pero y también es un poco tomando puchitos de los anteriores, pero la parte de involucramiento, la parte de educación, la parte de identificar y conocer los problemas locales es central. Gracias, Joaquín. Diego, ¿tú quisieras compartir algo adicional alrededor de esta pregunta, reflexiones adicionales? No, sí, voy a compartir algo más, evidentemente. Me parece muy interesante lo que dijeron Mariana y Joaquín. Desde mi punto de vista, el más, no sé, tecnólogo, los desafíos que por lo menos siempre aparecen en las tecnologías relacionadas a los grupos, los mayores desafíos están más relacionados con los aspectos sociales que con la herramienta en sí. Entonces, me parece que a veces depositamos demasiado interés y esperamos demasiadas soluciones en la herramienta tecnológica electrónica en los últimos tiempos, pero bueno, digamos, papel y lápiz son herramientas tecnológicas también, ¿no? Pero lo que hace que puedan funcionar y vincularse los grupos de personas, por ahí tienen que ver con cuestiones culturales y de metodologías de trabajo donde las herramientas ayudan a hacer más fácil algunas de esas formas de trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el uso de una aplicación web permite que la comunicación entre personas que están físicamente lejanas sea un poquito más sencilla. Pero si no existe el vínculo social entre esas personas para comunicarse, o un objetivo que las hace vincularse, la tecnología no siempre va a colmar, digamos, todas esas expectativas que hay. Entonces, bueno, digamos, por ahí es medio disruptivo, ¿no? Hablar de tecnología sin hablar de las personas que están utilizando esa tecnología, ¿no? Bueno, digamos, esas son las cosas, digamos, que a mí me preocupan, y desde el lugar más de tecnólogo, no es el término porque hay una profesión que es tecnólogo, ¿no? Pero más vinculada a la tecnología, desde la computación,
buscamos hacer más amenas las herramientas informáticas para que eso se pueda dar, pero sin escapar, digamos, del conjunto, del contexto general que implica tener en cuenta todos estos desafíos y esta complejidad. Vale, gracias Diego. Voy a tratar de consolidar antes de que pasemos a la siguiente fase y compartir algunos de los comentarios que nos están haciendo en el chat. Los invito a que comenten, pregunten, debatan. Si es que alguno no está de acuerdo con las posiciones que tenemos o que se tienen acá, por favor acá. Entonces, algunos de los comentarios que nos han hecho es lo importante, María Regina, lo importante es la toma de conciencia de las comunidades de los temas ambientales y sentirse parte del problema y de la solución. Creo que esto lo pongo sobre la mesa para la siguiente pregunta que tenemos y que vamos a arrancar en un momento, y es cuáles son los retos que hay alrededor de la implementación de estas plataformas tecnológicas. Vamos que Diego ya nos empezó a dar un abrebocas ahí. Estábamos al comienzo un poco, Joaquín, diciendo que las plataformas tecnológicas han permitido, voy a retomar mis notas, han permitido dar un salto cualitativo en términos de calidad y cantidad de participantes en las experiencias que él maneja. Ha permitido conectar escalas, como lo decía Mariana, ¿cierto? Desde escalas locales a escalas mucho más globales y respuestas mucho más grandes gracias a la cobertura que la tecnología nos permite. Ha sido un canal para compartir contenidos educativos, lo decía Joaquín, o sea, es un canal de comunicación, es un canal para educar también. Ha permitido detectar problemas, situaciones locales, pero también ha permitido evolucionar la plataforma per se, que probablemente es algo conectado con algo que se conoce como, no sé si codiseño, pero la evolución de la plataforma gracias, digamos, que a la interacción con los usuarios y a lo que ellos comentan derivado de esa experiencia. Creo que por ahora eso era como mis apuntes gruesos de lo que tenía de esta primera pregunta, para pasar ya a la segunda, que ya Diego nos empezó a dar un poco de esa apertura, y es muy buena la tecnología, sabemos que la tecnología nos había permitido hacer y responder preguntas y colectar datos e información a escalas increíbles, pero detrás del uso de la tecnología hay otros retos que lo estaba poniendo Diego. Entonces, yo quisiera que tratáramos de dividir esta pregunta en dos, y ya ahorita que arrancamos, si quieren arrancamos por Mariana y vamos en el otro, es ¿cuáles son los principales retos que ha tenido ICTIO como plataforma de ciencia ciudadana, pero también los retos que ves desde el uso de la tecnología en la ciencia participativa? O sea, en términos gruesos. Bueno, como ya les conté largamente hace un rato, trabajamos en Amazonía con pescadores, en áreas rurales, algunas áreas urbanas también, pero mucho en áreas rurales. Entonces, el principal desafío es el acceso a Internet. No es un desafío insalvable en el sentido de que la presencia de Internet es, no sé cómo decir, está más extendida de lo que uno podría pensar en algunos aspectos, pero no hay en todos lados, no hay en todo momento. Es caro para las poblaciones rurales conectarse a Internet. Sin embargo, los que pueden lo hacen. Cuando van en el peor de los casos, cuando van al mercado cada 15 días, se conectan. Y lo que hemos observado es que el manejo de los smartphones, del Facebook, del WhatsApp, de aplicativos, de YouTube, es mucho más expandido y extendido de lo que en nuestro prejuicio urbano, occidental y capitalino nos habíamos imaginado al inicio. Y eso que habíamos investigado un poco. Entonces, pero ese sigue siendo un problema. Además, cuando ya empiezas a querer usarlo más, lo necesitas más, ¿no? Entonces, es una prioridad muy importante para Amazonía. El otro tema es el del acceso y la familiaridad con la tecnología. Entonces, los pescadores, los buenos pescadores son personas mayores que no están acostumbradas a usar un celular. Usan el Nokia ladrillito de siempre, pero no un smartphone. Y entonces, eso, por ejemplo, nos llevó a ofrecer distintas formas de colectar y compartir información, no amarrarnos solo a una
plataforma, a una tecnología, a una herramienta. Pero por otro lado, lo que también salió bien interesante es que a los chicos sí les interesa, sí les gusta, sí quieren. Entonces, el papá pescador, mayormente son varones los que salen a pescar, cuando regresa de pescar a la casa, les dice, ya, tú registra. Y entonces los chicos empiezan a involucrarse con la pesca. Entonces, ese aparente desafío ha generado una oportunidad interesante para nosotros de trabajar conectando generaciones, ¿no? Los jóvenes no quieren saber nada de lo que hace el papá. Bueno, ahora gracias al acceso al smartphone ya se interesan un poquito más. Y después los siguientes desafíos están un poco más asociados a lo que ya comentaron hace un rato también, que es que mismo tienes que enfocarte en el cliente. Si la herramienta no responde a las necesidades del cliente, a lo más la van a usar un par de veces por novelería, pero después la van a abandonar. Y en contextos rurales, como el amazónico, la participación en proyectos de ciencia ciudadana, ciencia participativa, no es un tema de ¿a qué dedico mi tiempo libre?, como diría Perales. Es un tema de lo voy a hacer si responde a una necesidad o a una prioridad que yo tengo, porque yo trabajo todo el día y no tengo tiempo para perder. Entonces, creo que eso es muy importante en tener en consideración. Y el tema de la interculturalidad se vuelve muy importante en ese sentido. Finalmente, tener una muy buena plataforma que cubra todas esas expectativas, herramienta tecnológica, nunca va a reemplazar lamentablemente la inversión en el cuidado de las relaciones entre las personas. Y es una inversión de tiempo fuerte que no hay cómo evadirla. Y en el caso nuestro de la Amazonía, esta pasa por tener un cuidado muy especial, porque la relación directa del usuario, del cientista ciudadano, si quieres, con la plataforma, no debilite las organizaciones locales. Por ejemplo, en el caso de los pescadores, nosotros hemos invertido mucho tiempo, esfuerzo, en diálogo, en pensar cómo hacer para que eso no pase. Entonces, es una cadena de organizaciones, ¿no? La coordinación de la red con la ONG local con la Asociación de Pescadores, la Asociación de Pescadores con el pescador. Eso también tiene sus problemas. Entonces, son como preguntas y desafíos que se vuelven espacios muy interesantes para experimentar nuevas formas de trabajar en la Amazonía, ¿no? Gracias, Mariana. Diego. Estamos en los desafíos, ¿no? Bueno, yo me noté varios desafíos, pero como hablo mucho, voy a hacer un resumen de algunas cuestiones. Bueno, algo más o menos comenté sobre, me parece que podemos organizarlos en desafíos metodológicos, en algunos desafíos tecnológicos, en desafíos para poder desarrollar o empoderar a la comunidad, y de incorporar otras herramientas, ¿no? Entre los metodológicos, así muy rápido, me parece que tienen que ver con la diversidad cultural, la diversidad de saberes, la forma de encarar el conocimiento, las diferentes formas de conocimiento, ¿no? Me parece que esto es muy importante. Yo esto lo llamé como una cuestión de direccionalidad, ¿no? ¿Desde dónde se piensa que se genera conocimiento? Entonces, una postura muy hegemónica es que la universidad, la academia genera el conocimiento, pero hay conocimiento, hay saberes de las personas, saberes ancestrales, saberes de las comunidades, que también son parte de esta creación de conocimiento en los proyectos de ciencia participativa. Entonces me parece que hay que tener sumo cuidado en poder incorporar todas estas formas de conocimiento, ¿no? Que me parece que es un desafío súper interesante. Y aparejado a eso, en que los proyectos de ciencia participativa no necesariamente tienen que iniciarse desde la academia, ¿no? Y me parece que lo que está hablando Mariana es que es importante visibilizar
y poner en valor a los proyectos de ciencia participativa que se originan en la comunidad. Y cómo proteger, cómo poner en resguardo esos saberes, y cómo, si la academia se acerca, no sea de una forma que destruya o que modele, sino que complemente, ¿no? Entonces me parece que son desafíos interesantes en este tipo de proyectos. Después, en lo que tiene que ver con los tecnológicos, bueno, hay una relación o una tensión muy interesante entre que las herramientas tecnológicas estén dirigidas al usuario final, cliente, le dijo Mariana, con el costo de eso, ¿no? ¿No? Cuanto más personalizado, más específico es más, no necesariamente más costoso, pero al menos podríamos pensar que hay que comprar una por cada tipo de proyecto. Entonces yo creo que ahí se puede encontrar un balance y pensar en herramientas un tanto generales para la recolección, para la clasificación, para el análisis de datos, ¿no? Porque muchas de esas herramientas que tal vez permitan personalizarse, lo que permiten es tener un desarrollo interesante, que eso sí puede estar por ahí más tironeado para la academia, donde puede poner recursos, puede involucrar temas de investigación específicos sobre análisis de datos, construcción de herramientas accesibles para los seres humanos, y ponerlos a disposición de alguna manera. Entonces, después las comunidades pueden apropiarse de esa herramienta para poder empezar a desarrollarse sin tener que pagar una aplicación tal vez que sea personalizada, y que tal vez en un futuro, cuando el proyecto crezca y ya tenga sus propios recursos y determinen que invertir en una aplicación específica es lo necesario, lo puedan hacer en base ya a una cultura de la manipulación y el uso de herramientas. Después, bueno, el otro desafío, medio rapidito, como tirando temas, que tenía que ver con el desarrollo de la comunidad. Yo en este desafío del desarrollo, me gustaría tachar desarrollo y pondría empoderar a la comunidad, ¿no? Y que tiene que ver con estas cuestiones de visibilizar, pero también tiene que ver con pensar seriamente los acuerdos, las nociones de justicia, lo que tiene que ver con la gobernanza de los proyectos de ciencia participativa. ¿A qué me refiero con esto? A poder determinar en forma clara qué es lo que se hace con los datos, cómo se manipulan esos datos, los nuevos datos y el conocimiento que se genera en los proyectos, cómo beneficia a la comunidad, ¿no? Entonces acá noté una serie de preguntas que me parecen son interesantes, que por ejemplo, ¿es la ciencia ciudadana potencia a los grupos desfavorecidos? ¿En qué condiciones los potencia? ¿Qué ganan los ciudadanos con su participación? Donde ganar es amplio, ¿no? No necesariamente es monetario. ¿Cómo pueden crecer los ciudadanos, ciudadanas, participantes personalmente por estar siendo parte de esos proyectos? ¿No? ¿Qué es lo que aprenden? ¿No? ¿O son explotados? Por supuesto que a los que nos gusta hacer ciencia participativa, tratamos de evitar que se genere la ciencia participativa como una forma de mano de obra barata en los proyectos académicos. Pero me parece que no podemos hacernos los tontos y dejar de lado esa discusión, porque es una tensión sumamente importante que aparece en estos proyectos, ¿no? Entonces, por eso la quiero decir en la forma más cruda. Hay un montón de eufemismo de decir mano de obra barata, pero siempre estamos hablando de mano de obra barata. Bueno, ¿dónde está el límite entre el desarrollo de los temas de investigación, los programas, la asignación de fondos, ¿no? Cuestiones de políticas científicas? Muchos de los proyectos de ciencia colaborativa no están pensados desde un punto de vista científico, ¿no? Son los famosos proyectos de acción. La comunidad necesita resolver un problema local y se pone en marcha para poder conseguir datos para poder resolver ese problema. Ahora, después esos datos son utilizados por ejemplo, el sistema científico oficial para poder desarrollarse. Y bueno, ¿qué pasó con esos datos? ¿No? ¿Los generaron y qué hacemos desde el lado de la academia? Yo me pongo al lado de la academia, ¿no? Desde el lado de los gobiernos en función de esos datos, ¿no? ¿Estamos tercerizando? ¿Tenemos que cambiar la forma de aplicar políticas en ese sentido? Son preguntas, ¿no? No tengo las respuestas. Y después otra cosa que me parece interesante, ya con esto ya termino,
que tiene que ver con la tecnología, me parece que en la región está súper piola pensar en incorporar sensores automáticos, ¿no? Me refiero a tener, no sé, un sensor que mida la altura de los ríos, la velocidad de los ríos, ¿no? A esos sensores automáticos. Y acá de nuevo sacó el tema, me parece que entra en juego el cruce con comunidades de hardware abierto científico, en el que, digamos, permiten la construcción de hardware que no sea propietario, para poder llevar a cabo estas mediciones. Y lo último, ahora sí, lo último, me parece que también el desarrollo o la utilización de las herramientas tecnológicas tenemos que pensarlas en una cuestión de soberanía del conocimiento. Es decir, esos datos, dónde se guardan, quién los guarda, qué los manipula, qué restricciones legales tenemos sobre esos datos, qué acuerdos del compartir hay, cómo se va a hacer, digamos, la palabra es cuáles son los protocolos justos sobre la gestión de datos que hay en los proyectos. Bueno. Bueno, está difícil este resumen que me toca a mí. Joaquín, por favor. Y las preguntas que nos esperan, tenemos muy buenas preguntas en el chat esperando. Ya vamos para allá. No sé por qué, Joaco, apareces muteado si nadie te está muteando, lo siento. Ya. Ahora sí, Zoom me odia. Por eso, no quiero escucharla. Bueno, no quiero, voy a tratar de no repetir, sin repetir y sin soplar las cosas que estuvieron hablando Mariana y Diego, con las cuales obviamente estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay desafíos. En general, lo que yo me encontré cuando arranqué con mis proyectos, voy a hablar de mi experiencia, que es muy centrada en un proyecto que parte de un origen académico, porque es a lo que me dedico y es lo que conocí en su momento. Los desafíos principales con los que me encontré fueron, como decía Diego, desafíos técnicos y de desarrollo, ¿no? Yo de formación soy biólogo, o sea que para hablar de plataformas tecnológicas me quedaba muy lejos el tema y me costó arrancar en ese sentido con algo que me sirviera. Ahí vi una de las preguntas que hizo ICPG, ¿no? Voy a aprovechar para echar la pregunta porque me sirve. No sé quién es ICPG, pero preguntó anteriormente por qué si hay tantas plataformas tecnológicas, por qué no simplemente unificar todo en una gran plataforma y nos sacamos un poco el problema de encima. Creo que hay muchos motivos para que eso no suceda. Y uno de los que más me sentí identificado es con que no hay plataforma o no había plataforma en su momento que se adaptara a las necesidades que yo tenía para el proyecto que quería. Y esto tiene que ver con que los problemas o los objetivos de los proyectos de ciencia participativa son siempre muy distintos y son muy locales, tienen necesidades distintas, y también entramos en un tema que Diego tocó, que viene bien, que es el tema de la soberanía de esas plataformas, la soberanía de los datos que se generarían en esas situaciones, y cómo se utilizaría y cómo se garantizaría el acceso justo a esa información. O sea que pensar en una mega plataforma que haga todo, creo que sería poco factible, pero además no creo que tenga el mismo, por lo mismo que dije la vez anterior que hablé, no creo que tenga la misma llegada o la misma bajada a la comunidad que lo que puede tener un proyecto específico. Otra vez el caso de GeoBin o el caso de Cazamosquitos, que son cosas que tranquilamente podríamos hacer con mega plataformas como iNaturalist, pero no tienen el mismo efecto que buscamos al involucrarlos directamente en un proyecto específico para esas comunidades. También, de acuerdo con Diego, uno de los grandes inconvenientes que me encontré tiene que ver con el financiamiento de estas cosas. Insisto, es mi punto de vista de académico cuando arranqué, ¿no? Ahora, viendo macroescala, hay un montón de problemas más, o un montón de desafíos más, pero estos fueron los primeros con los que choqué. No solo los desafíos técnicos de desarrollo, mantenimiento de estas plataformas, sino de cómo financiarlas. A veces tengo la impresión de que cuando, y esto es una impresión
muy personal, que cuando veo las iniciativas de hardware abierto, de software abierto, o de desarrollos abiertos, o de ciencia participativa, parece que siempre estamos en ese mundo que somos más bien aficionados, que lo hacemos, como decimos en Argentina, de onda, que no está mal que seamos entusiastas y que le metamos un poco de espalda, pero estas cosas hay que entender que sin un financiamiento de fondo se caen o nunca llegan a desarrollarse también. El desafío para mí es crucial que he tenido con la experiencia mía de los proyectos en los que participo, es el involucramiento de la comunidad en los temas que estoy proponiendo, que estamos proponiendo desde la academia. Esto haciendo un poco de también autocrítica, ¿no? A veces lo que nosotros como académicos planteamos como un inconveniente o un tema que a nosotros nos interesa, o una metodología, como puede ser una plataforma que a nosotros nos interesa y a nosotros nos gusta usarla, no es necesariamente algo que la comunidad objetivo que estamos apuntando tiene ganas de involucrarse. Y esa llegada es muy difícil. Creo que parte de la pregunta también era cómo abordarlos, y ahí, bueno, podemos pensar tal vez en la co-creación de los proyectos, digamos, algo que sea de abajo hacia arriba, que tal vez garantiza un poco más lo que es el éxito de este tipo de proyectos. Pero sí, un poco la autocrítica / desafío es cómo realmente involucrar los proyectos de ciencia participativa en las comunidades en las que queremos llegar. O sea que hay desafíos técnicos, hay desafíos sociales. Yo creo que el punto central es la frase que usó Mariana, y me quedo con eso, que es conocer al cliente. O sea que la palabra cliente no es hablaba más en un sentido amplio de los participantes, sus necesidades, y a partir de eso generar los proyectos. O sea, la creación de abajo hacia arriba en este tipo de cosas es esencial. A veces lo que a nosotros nos sorprende como académicos, o lo que a nosotros nos interesa, no es, o no suele ser lo que le interesa a las comunidades. Yo pasé horas y horas estudiando en la universidad nombres de especies en latín, para que ahora eNaturalist tenga un reconocimiento automático de especies y me tire la especie, y eso a mí me parece magia, porque es magia. Pero a Diego Torres, que es informático y se dedica a esto, te dice, sí, es una tontería, es una red neuronal que detecta especies. Y alguien, como decía Mariana, un pescador, tal vez una persona grande que no tiene o que no le interesan las nuevas tecnologías, no le llama la atención eso, cuando para mí es magia. Y a un chico que usa un celular de smartphone desde que tiene 5 años, no le llama la atención porque ya le parece como que es obsoleto. Sí, bueno, le saco una foto y me dice que no es copado, como decimos localmente. O sea que reconocer estas diferencias y estos intereses es el desafío, es salir un poco también de nuestra formación académica, los que somos académicos, y tratar de meterse un poco en los zapatos del cliente, como dice Mariana, es la solución o la clave, digamos. Por ese camino hay que transitar. Gracias, no Joaquín. No me quiero hacer más largo, perdón. Ok, creo que hemos tenido unos pequeños ajustes de agenda, pero yo creo que ha fluido algo muy interesante. Nos quedan 20 minutos y quisiera que estos 20 minutos que nos quedan del webinar los dedicáramos a dos cosas, si les parece bien. Una, tenemos respuestas, preguntas y comentarios muy interesantes en el chat, que voy a tratar de hacer algo, y es cerrar un poco toda esta discusión que tuvimos sobre los retos que tenemos tecnológicos y conectarlos con lo que nuestros participantes nos han hecho, y también abrir un poco las preguntas. Entonces, bueno, Mariana empezó fuertemente con los retos que hay en términos de conectividad. Creo que eso no lo podemos sacar del panorama. Somos una región en la que tenemos unos niveles altos todavía de zonas sin conectividad. Puedo hablar por Colombia, que probablemente es la zona que podría conocer. Damos por sentado que estamos altamente conectados y no es así, y muchas veces pensamos en proyectos tecnológicos y realmente tenemos muchas zonas del país, a veces hasta el más del 40%, sin realmente acceso a Internet. Por eso también se ponen sobre la mesa otras discusiones sobre las redes comunitarias de Internet y modelos alternativos de acceso, porque esa conectividad que a veces nos imaginamos desde lo urbano no necesariamente
y sabemos que no es así en lo rural. Hablamos de todo el tema de relevo generacional y acceso o conexión intergeneracional en la construcción de, digamos, o en el uso de esas tecnologías, y la disponibilidad, digamos, que de esas tecnologías como tal, un poco barriendo temas. Quería conectar eso con una discusión que se estaba dando muy interesante, y era lo que ponía Diego sobre la mesa, sobre la tecnología como, es que es una expresión difícil, pero él lo decía como mano de obra barata, ¿cierto? Y es como una de los enfoques que se ha dado fuertemente, y es utilizar los medios tecnológicos como el mecanismo para poder hacer una colecta amplia de datos y muchas personas haciéndolo. Diego nos pone sobre la mesa de ojo con eso, ojo con la soberanía de los datos, ojo con el manejo de esos datos, con el protocolo justo de los datos, y precisamente aquí nos hacía Marcela un comentario sobre eso. Nos decía: gracias por esta charla tan valiosa, quería preguntarles si conocen protocolos de manejo justo de los datos que se generan en las plataformas de ciencia participativa o cómo se manejan. No sé si alguno en particular quiera hacer una precisión sobre ese tema de protocolo justo de los datos. ¿Alguno de ustedes? Mariana. Te puedo contar lo que estamos pensando y haciendo. No hay respuesta final, y creo que es un tema que recién está empezando a emerger con fuerza en los últimos años, y es un tema que no va a tener respuesta fácil. Entonces también hay que reconciliarse con ese hecho. Es una pregunta que continúa evolucionando, si quieres. En el caso de Ictio, de hecho, cuando empezamos este proyecto y esta red, una de las grandes decisiones que tuvimos que tomar fue si crear nuestra propia plataforma, herramienta, o usar una que ya existía y adaptarla a la Amazonía, a nuestras necesidades. Y fue muy duro, y no sé si fue nunca lo sabremos, si fue la decisión correcta, pero decidimos que como ya teníamos muchas áreas de incertidumbre, el tamaño, la falta de conectividad, qué sé yo, los conflictos alrededor de la pesca, decidimos que el de la herramienta no sea uno de ellos. Entonces nos fuimos muy conservadoramente hacia algo que ya estuviera probado y que tuviera una infraestructura de soporte. Y exploramos, de hecho, iNaturalist, exploramos eBird, exploramos, ya sé que los peces no son aves, y exploramos otros aplicativos de pesca que había en el norte, en los países del norte. Y afortunadamente la gente del Laboratorio de Ornitología de Cornell querían explorar si era posible adecuar, adaptar eBird para otros grupos taxonómicos, como los peces. Lo que nos gustó de eBird, del Laboratorio de Ornitología, es que era una infraestructura muy estable. O sea, era una universidad con fondos, con recursos, con un fideicomiso que iba a apoyar perpetuamente los servidores y la infraestructura, que es uno de los desafíos que tenemos en la región. Tienen protocolos de datos abiertos muy claros, muy abiertos, son datos abiertos. Están alineados, afiliados con GBIF, que genera un estándar aceptado globalmente. Entonces, decidimos adaptar eso para Ictio, adoptar y adaptar. Y una de las cosas que rápidamente surgieron es que el registro de observaciones de peces en realidad es el registro de observaciones de pescados muertos. Entonces, eso nos llevó, por ejemplo, a no enfatizar tanto biodiversidad como consumo, o pesca comercial o consumo, para no promover más pesca. Vaya a haber ahí un loquito que quiere registrar la última espécimen de la última especie. Entonces, y por otro lado, también da cuenta sobre la actividad de la pesca. Entonces puede vulnerar los derechos del cientista ciudadano, en este caso, del pescador que aporta esos datos.
eventualmente. Entonces lo que hicimos fue combinar los términos de uso, las políticas de uso de eBERT, que son sumamente abiertas, con los protocolos de salvaguardas para proteger los derechos de los sujetos humanos que participan en proyectos de investigación, que le llaman el IRB, o tiene distintos nombres en distintos países. Y entonces terminamos haciendo una cosa medio escalonada, y era datos abiertos difuminados, digamos, a nivel de cuenca, de subcuenca. Datos con coordenada, pero sin identificador de individuo para los miembros de la red que nos adherimos a un protocolo de uso de esos datos, y datos con identificador del individuo solo para ese individuo o individua. Entonces, esa es una manera en que hemos ido manejando las necesidades de lo que se llama la apertura situada, ¿no? Porque datos abiertos también pueden generar un problema para la comunidad. El desafío que tenemos es en el caso del software abierto, porque Cornell no lo tiene abierto y no es modular, entonces no permite, que hubiera sido genial, sería genial, vamos a ver si podemos hacer. Hay otros aplicativos o plataformas como Smart, que se usa para el monitoreo generalmente en áreas protegidas, que sí son abiertos y que tú puedes crear y adicionar módulos a lo que necesites. Entonces, ese ha sido un error, un aprendizaje, y esperamos poder de alguna forma resolverlo en el futuro. Entonces, no nos permite adecuarnos a necesidades específicas y nos movemos con un mínimo común denominador, que es, como decía Diego, si lo haces personalizado, son 87.000 posibles variaciones. Entonces nosotros hemos optado por el mínimo común denominador que nos conecta a todos, pero ese también tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, nuestro siguiente nivel de apertura debe ser en dos áreas. Uno, en el del software y el hardware, y el segundo, al proteger tanto la privacidad de los pescadores, estamos impidiendo la formación de una comunidad entre ellos. Y ellos quieren, sino que nosotros no hemos resuelto todavía el tema de las salvaguardas. Entonces este año vamos a estar trabajando muy duro en eso. Es un tema ético, pero es un tema práctico, político, hasta podría ser judicializable. Entonces estamos lidiando con eso. Les contamos cómo nos va. Gracias, Mariana. Yo voy a tener que hacer un barrido rápido entre los comentarios que nos han dejado en el chat y voy a detenerme solo un par de preguntas porque nos quedan 10 minutos para cerrar. Afortunadamente, entre los aportes que han venido, ya se han puesto sobre la mesa como soluciones a esos posibles retos. Entonces, nos comparten por acá. Algo que quería mencionar que va conectado con lo de Mariana. Juan Carlos Pachón dice, de la red de monitoreo de calidad del aire canario, en su experiencia, ¿cuáles son esas acciones claves que les permiten engancharse con los proyectos o les permiten a los grupos? Y él nos hace una sugerencia y dice, el mantener el software libre y el código abierto ha sido fundamental en la construcción de confianza con esas comunidades. Creo que está conectado con lo que dice Diego y Mariana sobre datos abiertos, hardware abierto, pero Mariana en particular nos dice apertura sí, pero hay que mirar apertura hasta dónde, ¿cierto? Entonces, queremos que todo sea abierto, pero tenemos que considerar las restricciones y las particularidades que tenemos dependiendo de cada proyecto. Y aquí Juan Carlos también nos hace ese comentario. Volviendo un poco al comentario sobre tener una sola plataforma, nos hacían aquí un aporte y era que recordáramos, por ejemplo, que hay dos posiciones aquí bien interesantes en el chat, voy a tratar de hacerlas rápidamente. Una posición es, bueno, y si es tan difícil un poco los costos, la sostenibilidad de una herramienta tecnológica, mantener involucrada a la comunidad requiere un equipo detrás, ¿cierto? ¿Por qué no tenemos una sola? Bueno, ya Joaquín dio en parte de la respuesta de eso. Y otra aquí también dicen, es importante descentralizar, pero creo que esa descentralización
debe también permitir que en algún punto esos datos que generamos de manera distribuida se hablen y se conecten y ese conocimiento se pueda hablar entre sí, que es lo que podríamos decir en términos de plataformas como interoperabilidad. Entonces aquí Carlos Velasco nos dice, recordemos que existe GBIF, ¿cierto? La infraestructura global de biodiversidad, que permite una descarga fuera de las plataformas y esta información es accesible para todo el planeta. Mariana también ya lo comentó, que esto es de información sobre biodiversidad. Al margen de la plataforma hay un estándar que le permite conectarse y compartirse. Entonces tenemos dos caras de la moneda. Las plataformas que se piensan a niveles locales para solucionar retos locales, respondiendo también a las necesidades de gobernanza, respetando esos saberes locales que varias personas nos han hecho esos comentarios acá, y discúlpenme que tengo que empezar a generalizar, pero varias personas nos han hecho esos comentarios de cómo efectivamente la ciencia ciudadana en algún caso no puede, en lugar de contribuir, atropella esos saberes locales, ese conocimiento local. Entonces, ¿cómo se hace necesario probablemente tener esas plataformas? Nos lo mencionan, no quisiera robarme aquí comentarios sin decir nombres, pero tengo muchos, así que estoy pasando, como Laura Genchi y demás. Y por otro lado, también están las plataformas de gran escala que han permitido responder preguntas utilizando mano masiva voluntaria, pero que sin esa mano masiva voluntaria no hubiese sido posible tener una cantidad increíble de datos para responder preguntas, por ejemplo, de migraciones entre continentes, como lo que tenemos con IBER. Son como los retos que tenemos y que tenemos que hacernos y que preguntarnos a la hora de qué estamos esperando de la tecnología, del proyecto que tenemos. También nos hacen aquí un comentario. Por ejemplo, Leo Roget en particular nos dice que, retomando lo que decía Joaquín sobre la necesidad de crear una plataforma particular, él decía que efectivamente en Argentina lo que se hizo fue convocar a los buzos a lanzar un desafío para subir observaciones submarinas de la costa de Argentina y prácticamente, al parecer en muy poco tiempo, triplicaron los registros de este tipo. Entonces, también nos invitan a ver eso. Y en el tema de manejo de la información, Anabela nos decía que recordemos que en los temas de uso justo de los datos están las licencias de Creative Commons y que con una previa explicación de cada licencia, que no siempre se explican qué significa una licencia de datos, debería el usuario comprender esa licencia y conocer por dónde se publican esos datos, ¿cierto? Creo que, no sé si hasta ahí me estoy barriendo un poco, y había una pregunta en particular que quiero lanzarle a todo el grupo, y es si conocen experiencias de plataformas de ciencia ciudadana en contextos urbanos enfocado a problemáticas urbanas, no tanto de monitoreo de naturaleza, sino suelo, riesgo urbano, salud de áreas verdes. Yo por ahora pongo sobre la mesa que aquí en este grupo está Juan Carlos de calidad del aire, que es un dispositivo do it yourself, hágalo usted mismo, para monitorear calidad del aire. No sé si aquí alguien más en el chat sepa de otras plataformas que le quieran compartir a Naxeli. Naxeli, que nos hace la pregunta sobre plataformas para monitoreo de problemas urbanos. O de pronto Joaquín, Diego, Mariana, ¿conocen alguna que nos quieran compartir? No, la página web del Public Lab tiene varias de estas herramientas y varias iniciativas, y hay más en la región, hay más en América Latina. Hace unos años casi no había nada. Ahora hay más. Listo. Bueno, creo que hasta ahí barrí las preguntas y comentarios que nos habían dejado en el chat. Y ya para cerrar, si Joaquín, Diego, Mariana tienen algún comentario de cierre, sobre todo un poco en cómo podríamos en general como sociedad contribuir a la evolución de estas plataformas. En una frase. En una frase o menos. 0 frases. Pero aquí no me hacen caso, así que no hay problema. No te hacemos caso, lo lamento. O sea, realmente intentamos hoy, Karen. Intentamos mantener los tiempos y las condiciones. Yo, haciendo preguntas difíciles, incomodando. Claro. Y creo que el espacio que ofrece la RICAP es genial como un espacio seguro y amable para plantearnos preguntas difíciles e incómodas entre nosotros. Sí,
también es cierto que cómo hace la sociedad, la sociedad es muy amplio y hay un montón de actores distintos, o sea que creo que tratar de generalizarlo es medio complejo. Lo que dice Mariana es cierto, este feedback constante, esta interacción constante con los proyectos, obviamente los hacen crecer muchísimo. Acá veo en el chat que hay un par de personas que han trabajado un montón con APEAR y que me han mandado largos emails con críticas y con críticas positivas, constructivas. O sea que eso, en general, para los proyectos es muy bueno. Pero también hay, a nivel sociedad, tiene que haber, y esto es algo que por suerte en Argentina con los proyectos nuestros nos dimos cuenta que existe, que es cierta demanda de este tipo de iniciativas. No necesariamente o no únicamente de digamos, el público a pie, como decimos, que tal vez no tiene un objetivo específico, no tiene un objetivo específico, pero del sector educativo, que es un fuerte actor social, que sería interesante que también, digamos, sus necesidades pueden ayudar a fomentar estas iniciativas. Del sector de la gestión, también hemos recibido buena interacción con Cazamosquitos o con Geobin, de continuar desarrollando este tipo de herramientas. O sea que por eso, la sociedad es muy amplio, pero creo que cada sector tiene distintas maneras de incomodar, de reclamar, de pedir y de también de necesitar este tipo de herramientas. Obviamente, eso implica que las tienen que conocer primero, tienen que conocer que existen, tienen que saber que estas iniciativas son viables. Creo que escucho al bebé de Ana Clara Ferreira. Ahí está. Que es amiga de la casa, por eso la reto. Hay también tiene que haber una contraparte de hacer conocer estas iniciativas, de conectarlas, insisto, vuelvo a la importancia de tener redes como la RICAP, para que después las mismas demandas de los distintos actores de la sociedad hagan que estos proyectos crezcan, ¿no? Otra vez no dije nada en una sola frase. Gracias, Joaquín. Diego. Bueno, tengo muchas cosas para decir. Algunas relacionadas bueno, primero relacionado a cómo la comunidad puede mejorar estas plataformas. Yo creo que, digamos, las personas que están siguiendo lo que quieren los chicos, las personas que están en este chat, son parte de la comunidad y ya empiezan a aparecer cosas relacionadas a la comunidad, como por ejemplo, está el proyecto de Mirta García de Argentina, que trabaja con pescadores, que trabaja con condrictios, y que ya está Mariana, bueno, pónganse en contacto, ¿no? Y así hay un montón de proyectos, ¿no? Proyectos relacionados a lo que tiene que ver con proyectos urbanos. Está en Argentina también está uno que lanzó el PNUD Argentina sobre calidad del aire. También en Cientópolis hicimos algunos prototipos para mapear, para mapeo ciudadano usando Street View. Está el proyecto OpenStreetMap para diferentes actividades. Está también el laboratorio ciudadano, que es de la UBA, que trabaja con residuos urbanos. Bueno, y así debe haber muchos más. Entonces, en principio, es seguir construyendo comunidad, sumándose, me parece, a RICAP, al foro, y simplemente decir, che, estoy buscando esto, ¿quién más está? Y ahí empieza a crecer, ¿no? Empieza a darse estas cosas. En enero de 2021 empieza un proyecto también, pasó de un aviso, sobre ríos urbanos, en el que participan un montón de centros de investigación de Iberoamérica, en Argentina, en Colombia, y Ecuador me parece que está seguro, España y Portugal. Bueno, arranca el año que viene, es un proyecto de 4 años, así que bueno, eso con lo que tiene que ver con... Y también desde el IFE estamos trabajando en herramientas como más generales sobre recolección, ¿no? Recolección en general usando móviles, donde cada proyecto pueda ir configurando. Hay herramientas internacionales, digamos, sobre este tipo de cosas, por ejemplo, Epicolect, alguno por ahí la conoce. La cuestión de Epicolect, de nuevo, entre lo que hay es que no hay herramientas de gobernanza dentro de la creación o co-creación de los proyectos, y tampoco hay una soberanía sobre los datos, porque los datos se guardan donde la gente de Epicolect lo definió. Entonces aparecen cosas que son muy,
muy simpáticas, llamémosle, que por ejemplo hay oficinas o proyectos dentro del Estado argentino que necesitan hacer recolección, por ejemplo sobre fauna, y no hay herramientas y terminan usando Epicollect, ¿no? Como la herramienta que les vino a la mano. Pero hay una legislación en Argentina que cualquier estamento del Estado, sus datos tienen que estar en servidores alojados dentro del Estado argentino. Entonces ahí hay un problema ya desde el punto de vista de infraestructura. Entonces me parece que puede estar bueno apostar para ese tipo de herramientas con una amplitud, digamos, desde la concepción sobre lo que es la cooperación y lo que pueden ser este tipo de proyectos colaborativos. Y después, sobre lo que tiene que ver con Creative Commons como una herramienta de apertura, bueno, comparto que es una herramienta de apertura. Lo que yo me refiero con el trato justo es que hay más estamentos. Digamos, Creative Commons es una herramienta que se puede usar cuando ya se llegó al acuerdo de que los datos se van a abrir. Entonces los podemos abrir con esto. Pero desde que se gestan hasta que se abren, ahí tiene que haber digamos, debe haber un acuerdo entre todos los participantes sobre qué datos son los que se quieren compartir, cuántos de esos datos tienen que ver con mi intimidad, ¿no? ¿Qué es lo que, para quién los comparto? ¿No? Los comparto y no los puedo usar. Entonces ahí entra en juego también lo que tiene que ver con una cuestión de alfabetización tecnológica, porque si yo produzco datos y no los puedo analizar, no los puedo procesar, y estoy perdiendo, hay mucho de mi trabajo que no lo estoy pudiendo aprovechar, ¿no? Entonces poder tener las herramientas, el conocimiento para poder analizar esos datos, me parece que es algo interesante para que estas comunidades puedan empoderarse nuevamente. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, ya estamos sobre las 5:34. Mariana, tienes la palabra de cierre. Ay, Joaquín, perdón. Sí. No, Mariana, por favor, si yo hablé antes que Diego. Yo me lo salté, yo. Tranquila. Que hable Mariana, que yo hablé antes que Diego, estoy de acuerdo con eso. Algo que acoto respecto a la política de datos y el tema de uso de datos, que bien justito lo dijiste, Diego, pero no lo hemos dicho antes, que a veces abrir los datos, primero, desde la etapa de gestación del dato hasta que realmente los abrimos con algún mecanismo, es un tema. Pero también recordar que abrir el dato a veces no es, listo, abro el dato, le pongo una licencia de Creative Commons y ya estoy haciendo, o ya estoy, es un paso importante, pero bueno, también es ver qué hacemos con esos datos una vez que estamos abiertos, y ese también es uno de los desafíos. Y con respecto a las políticas de datos, que creo que comentaron ahí en el chat, creo que fue la misma Anabela que hablaba del tema de la licencia, de que las licencias se entiendan. Y eso es un paso vital. Yo creo, acá hay 55 personas, yo creo que ninguna de las 55 personas leyó los términos y condiciones de las aplicaciones que instalan en el teléfono, porque jamás nadie lo hace. Confiamos que algún abogado alguna vez lo hizo, cosa que también tengo dudas. Pero digamos que cuando nosotros hablamos de hacer transparente los datos, de abrirlos, tiene que ser muy claro este acuerdo previo. Tenemos que empezar a pensar no solo en políticas de datos que entiendan los abogados o que lea una persona cada tanto y que sean letras chiquitas, sino también empezar a hacer políticas de datos claras, legibles y sencillas. Después que esté todo el detallito que le gusta legal es otra cosa, pero que de entrada el usuario de estas aplicaciones tenga, y eso es algo que por lo menos en nuestros proyectos en Apear, en Geovin y en Casamojitos, lo estamos trabajando bastante, que sean políticas de datos bien visibles, bien claras, que sean entendibles. Si no, es otra manera de esconder qué se hace con el dato, si lo metemos detrás de un palabrerío. Eso solo, Isa. Disculpa, Mariana. No, súper importante lo que has dicho, Joaquín, al respecto. Sí, gracias. Bueno, nada, muchísimas gracias a todas por estar aquí, por acompañarnos, y quería cerrar invitándoles a sumarse a la RICAP, al foro de la RICAP, y a continuar compartiendo información. La cantidad de datos e información que hay en el chat es una mina de oro. Y eso es solo compartiendo información. Imagínense las maravillas que podemos hacer si además nos incomodamos con cariño. Gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto verlos. Son las 5:37, caray.
Nosotros estaremos publicando el video de este webinar en el canal de YouTube de la RICAP próximamente. También quedó el video en el live de Facebook. Y les agradecemos por sus comentarios, qué chat tan enriquecedor, como dijo Mariana. Y esperamos hasta otra nueva oportunidad que tengamos otro webinar. Gracias a todos y todas. Muchas gracias.